revelado el conmovedor sacrificio de una viuda apache, un pacto extraordinario por la vida de su hijo. Doña Teresa, en medio de surcos de tierra húmeda, siente como el aliento de la Sierra Madre se aferra a su piel mientras el maíz hierve al fuego. Una lucha diaria es su vida, lidiando con la pérdida de su esposo y con el peso de las tradiciones que la persiguen. Cada rayo de sol representa un nuevo reto, y cada rayo de risa de su hijo menor, Miguel, es un destello de esperanza. Pero ese brillo pronto se apaga. Una tos persistente se reemplaza a la risa, un ruido alarmante y familiar que ahoga su espíritu. La sombra de la enfermedad se cierne sobre la pequeña cabaña. Cuando el médico del pueblo llega a dar el diagnóstico, la palabra neumonía se siente como una condena. Doña Teresa se siente descender a un abismo oscuro, sin poder ver el fondo, una caída libre que la atrapa con un miedo invasivo. Las cuentas no cuadran, la despensa está casi vacía y pensar en medicina es como soñar con estrellas. El recuerdo de su esposo la abruma, su fuerza se siente tan lejana. Miguel la mira con aquellos ojos inocentes, y doña Teresa siente que el mundo le pesa demasiado. La angustia la consume. Es un monstruo insaciable que devora cada rincón de su mente. Al caer la noche, se aferra a las historias que su madre solía contarle, relatos de sacrificios que la llenan de dudas. Se encuentra en un laberinto de pensamientos, donde el amor por Miguel se enfrenta a su propia identidad. Aquel forastero que llegó al pueblo, el médico que promete curas milagrosas, parece un faro en la tormenta, pero a un costo aterrador que la sumerge en la desesperación. ¿Está dispuesta a arriesgar lo más profundo de su ser por salvar a su hijo? La decisión la persigue, mientras su corazón se ahoga en el dilema. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El médico le susurra lo que debe hacer. Cada palabra pesa, cargada de una tentación incontrolable. Un sacrificio personal y tu hijo estará sano. Dice con un tono que parece prometer la salvación, pero el significado detrás de esas palabras le roza la piel como un cuchillo afilado, recordándole que ese sacrificio es más que una simple promesa. Lucha contra la posibilidad de perderse a sí misma, de convertirse en una sombra de lo que fue, mientras sus pensamientos giran incesantemente. El futuro de Miguel se presenta luminoso, pero ¿a qué costo? Doña Teresa se encuentra sola en la penumbra de su cabaña, frente a decisiones que podrían cambiarlo todo. Un pacto por amor, sus raíces contra su bienestar. El eco de sus ancestros la llama, y su espíritu guerrero se agita desde dentro, cuestionando si está preparada para tal transformación. El viento sopla a través de la ventana, como si intentara llevarse sus miedos, pero es demasiado tarde para retractarse de la oscuridad que ha comenzado a envolverse en su mente. Mañana decidirá. Entre la vida de su hijo y su propia esencia. La angustia la aprieta mientras el destino acecha. La mañana llegó veloz, con un cielo gris cálido que apenas dejaba escapar la luz del sol. Doña Teresa se sentó al borde de su cama, la sensación de un peso abrumador en su pecho. Las primeras luces del día apenas podían iluminar su mente, que seguía atrapada en el laberinto del temor y la desesperación. El eco de las palabras del médico resonaba en su cabeza, un mantra que advierte y atrae a la vez. Un sacrificio personal. Antes de tomar una decisión, con un hijo agonizante y una madre dispuesta a todo, la angustia se transformaba en una urgencia que la empujaba al borde del abismo. Mientras Miguel dormía, la imagen de su pequeño rostro enmarcado en la almohada
parecía un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El amor de Teresa por su hijo era una llama intensamente alimentada por sus risas y sueños, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar y a preguntarse si ese amor podría llevarla a despojarse de su propia esencia. Se preguntó si su entrega, su pliabilidad al sufrimiento, solo sería una traición a la mujer que había sido, a la madre independiente que había educado a su hijo en los principios de la vida y la resistencia. En la pequeña cabaña, rodeada de sus recuerdos, decidió que necesitaba respuestas. Salió al exterior y se adentró en el bosque que crecía robusto y majestuoso detrás de su hogar. Los árboles se erguían como antiguos guardianes, que la vieron luchar y llorar. En la soledad de la naturaleza, encontró el espacio necesario para despejar su mente. Los pájaros cantaban su canción, como si intentaran consolarla, pero doña Teresa no buscaba consuelo, buscaba claridad. El silencio del bosque le permitió observar su propio valor. Recordó cómo había enfrentado desafíos antes de convertirse en madre, cómo había luchado por su hogar y su comunidad. Una chispa de determinación resurgió. Sabía que no podía ceder ante la desesperación, que su papel como madre debía ser redefinido, no perdido. La idea del sacrificio comenzó a transformarse en una reflexión sobre la fortaleza. Quizás, en lugar de sacrificar su esencia, lo que verdaderamente requería aquel pacto era una nueva versión de ella misma. Con cada paso, el corazón parecía latir con más fuerza, como si el bosque la estuviera fortaleciendo. Se preguntó si podría recurrir a su legado familiar. Su madre siempre le había contado sobre las guerreras apache que enfrentaron adversidades sin perder su luz interna. La sangre que corría por sus venas era un testimonio de la resistencia, de una lucha que definía su identidad. De vuelta en su cabaña, el sol empezó a elevarse, y con él, la decisión se dibujaba con mayor claridad. No sería fácil, pero estaba decidida a explorar otras alternativas antes de rendirse al sacrificio que el médico le había propuesto. Preparó una pequeña ofrenda de flores y maíz, recuerdos de su madre, y se sentó en el altar improvisado, llamando a las fuerzas de sus ancestros. Este no sería un acto de desesperación, sino un acto de fuerza y de reivindicación. Mientras el fuego de la estufa crepitaba, su cuerpo y mente se alinearon en una danza de resolución. Tenía un camino desconocido por recorrer, pero no lo haría sin luchar. Había llegado el momento de tomar la vida de su hijo en sus manos de una manera nueva, con la fuerza que siempre había habitado en ella. La lucha apenas comenzaba. Justo cuando siente que el rumbo se define, las sombras del pasado regresan con un mensaje inesperado. Alguien se acerca a su puerta, y la urgencia del momento le despierta una inquietud. ¿Quién será? La decisión final podría estar más lejos de lo que imaginaba. Los suaves golpes en la puerta resonaron en la cabaña, sacando a doña Teresa de su trance de determinación. Un nudo se formó en su estómago mientras atravesaba el pequeño espacio que la separaba del exterior. Cada paso era un recordatorio del peso de su decisión inminente. Al abrir la puerta, un aire fresco y helado inundó el interior, traído por la presencia de una figura alta vestida con ropas sencillas. Era Elena, una mujer del pueblo. Su mirada de preocupación se hizo evidente. Teresa sintió que una mezcla de alivio y ansiedad la invadía. Su visita, aunque inesperada, podía representar una conexión vital en estos momentos de confusión. «Teresa», comenzó Elena, su voz temblorosa, «he oído lo que le ocurre a Miguel. Vengo a ofrecerte ayuda». A medida que Teresa escuchaba, su mente comenzaba a explorar las posibilidades que Elena podía aportar. La mujer era reconocida por sus habilidades como herborista y sanadora, alguien que había sorteado adversidades y continuaba al servicio de la vida en su comunidad. Aunque inicialmente la invitación era a escuchar, Teresa se sorprendió al ver en ella una aliada potencial en su lucha. «¿Puedo confiar en que tus métodos son seguros?»,
preguntó, incapaz de ocultar su escepticismo. No estaba dispuesta a experimentar sin una certeza, sobre todo cuando la vida de su hijo colgaba de un hilo. Elena, captando la desconfianza, respiró profundamente y le mostró una bolsa de hierbas, su legado de conocimientos ancestrales. Estas plantas han sanado a muchos, y están en armonía con los espíritus de la tierra. Pueden ofrecer alivio y fortaleza, dijo, mientras sacaba cuidadosamente un par de frascos que contenían preparaciones. Teresa, aunque aún dudosa, sintió una chispa de esperanza. La idea de cuidarse a sí misma y a su hijo de una manera no convencional resonaba en su interior. ¿Sería posible que el sacrificio requerido pudiera ser menos doloroso, menos absoluto, si se combinaba la medicina moderna con conocimientos tradicionales? Mientras charlaban, Elena comenzaba a desgranar no solo formas de ayudar a Miguel, sino también historias de su propia vida como madre, reflexiones sobre el compromiso sin renunciar a uno mismo, e historias de ancestrales guerreras que habían resistido para proteger a sus hijos sin perder su propia identidad. El tiempo que pasaron juntas en esa conversación intensa empezó a transformar el ambiente. Teresa se sintió reforzada. Las palabras de Elena resonaban con sus propios instintos. Cada coincidencia, cada conexión con esas guerreras ancestrales, comenzaba a dar forma a una nueva narrativa en su mente. Entonces, de repente, algo dentro de ella cambió. La lucha no era solo por Miguel, sino también por redefinir quién era ella como madre y como mujer. El sacrificio que había considerado, en verdad, podía transformarse en una búsqueda de conocimiento, en un crecimiento. Mientras se enredaba en este nuevo camino de descubrimiento, otra sombra se asomó en su mente. Las implicaciones de aceptar la ayuda de Elena. ¿Debería arriesgarse a desafiar la línea entre la medicina convencional y su ancestral tradición? Las preguntas surgieron como un torrente, obligándola a examinar sus principios y su voluntad de ajustarse ante lo desconocido. Elena, lo que ofreces es valioso, dijo, su voz firme. Pero tengo que estar segura de que estoy lista para este camino. Elena asintió, entendiendo que el verdadero pacto comenzaba ahí, en la decisión. Las acciones de Teresa influirían en la vida de su hijo y en su propia recuperación personal. Evolucionar requería tanto de entrega como de autoconocimiento, un equilibrio delicado que apenas estaba comenzando a comprender. Afuera, el viento comenzó a arremolinarse, como si presagiara la tormenta que se avecinaba en su vida. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la distancia, haciendo que Teresa y Elena volvieran sus miradas hacia el horizonte. La duda se coló nuevamente, esta vez más aparatosa, más amenazadora. La decisión todavía pendía en el aire, a la espera de ser tomada. Teresa sentía que el camino que había elegido estaba cruzándose con fuerzas externas. La lucha ya no era solo suya. ¿Estaba lista para enfrentar todo lo que vendría? ¿Sería capaz de navegar no solo su batalla interna, sino también las complejidades de sus elecciones? Las sombras del horizonte eran un recordatorio de que la claridad y el sacrificio estaban por llegar, pero a un precio que aún no podía imaginar. La noche se había vuelto más oscura, y el temor se colaba por el pecho de Teresa, como una brisa fría que anunciaba una tormenta inminente. Las palabras de Elena resonaban en su mente, pero otra voz interna empezaba a emerger, equilibrando la esperanza con la realidad de su situación. Ella sabía que debía actuar, no solo por Miguel, sino para reivindicarse a sí misma en el laberinto de incertidumbres y miedos. Elena, quiero saber más sobre lo que ofreces. No puedo quedarme quieta mientras Miguel sufre, dijo con determinación, dándose cuenta de que no sería suficiente con aceptar la ayuda sin profundizar en ella. Había llegado un momento en el que su papel como madre debía complementarse con su papel como mujer valiente. Un cambio que la prepararía para las decisiones difíciles que se avecinaban. Elena sonrió, al notar el cambio en la energía de Teresa.
Aquella chispa de combatividad comenzaba a encender un fuego que ella había creído apagado. Entiendo que quieras más información. La combinación de las hierbas que traigo puede ayudar a Miguel, pero también lo que tú le brindes es esencial. La fe y la determinación te convertirán no solo en su madre, sino también en su sanadora. Elena habló con serenidad, un reflejo de su larga experiencia. Ambas comenzaron a discutir formas de integrar las hierbas en la rutina del niño, pero cada palabra intercambiada era también una semilla de autodescubrimiento para Teresa. El conocimiento y el poder que las flores y raíces ancestrales representaban comenzaban a despertar en ella un sentido de autonomía que no había sentido en mucho tiempo. A medida que la conversación avanzaba, fue inevitable que Teresa reflexionara sobre sus propios miedos al abrirse a nuevas posibilidades. La lucha por Miguel había transformado su propia batalla interna. Mientras Elena explicaba los múltiples beneficios de cada hierba, Teresa sintió que, al abrazar este camino no convencional, también se estaba reconfigurando. Cada una de las nuevas hojas que se sumaba al arsenal de su maternidad era como un lema, un estandarte al que podía aferrarse. Teresa ya no era solo madre enfrentando la adversidad. Era madre y sanadora, un papel que la empoderaba. La metamorfosis en su interior se fortalecía. El clima externo, que minutos antes parecía amenazante, ahora reflejaba un cambio en su interior. La tormenta se sentía menos como un adversario y más como un acompañante en su travesía, como una prueba que debía sortear para alcanzar la claridad que tanto deseaba. Cuando terminaron de hablar, el aire de la cabaña se sentía más calmo, y con eso también lo hizo el corazón de Teresa. Cada paso en esta nueva dirección dejaba atrás el eco de sus inseguridades, transformándose en un monólogo interno lleno de afirmaciones. Sin embargo, a medida que se sumergía más en esta idea de reinvención, un nuevo desafío emergió. Si iba a adoptar este enfoque, necesitaría no solo aprender las propiedades de las hierbas, sino también enfrentar las críticas que tales elecciones podrían conllevar. Teresa sabía que muchos del pueblo observarían sus decisiones con juicios preconcebidos. La comunidad que habían construido sobre creencias ciertas perdería su confianza en ella si fracasaba. Elena, tengo miedo de lo que digan los demás si esto no funciona. Mi decisión no solo afecta a Miguel, dijo, dejando entrever un destello de la vieja inseguridad que tanto había luchado por vencer. Entiendo, dijo Elena. Su tono se tornó comprensivo. Pero lo que importa es tu fe en ti misma y en lo que eliges. No se trata del qué dirán, sino de quién decides ser. Las palabras de la herborista dejaron una impresión duradera en el alma de Teresa. Ella sabía que, al aceptar el reto, estaba eligiendo ser una madre que no solo brindaba amor, sino que también luchaba por el bienestar de su hijo, de una manera que nunca antes había contemplado. Sin embargo, a medida que la confianza empezaba a florecer en su corazón, un inquietante sentimiento de urgencia la recorrió nuevamente. Miguel se encontraba en peligro, y el tiempo no estaba de su lado. Así que, con la resolución fortalecida por las enseñanzas de Elena, Teresa decidió que debía compartir su nuevo aprendizaje con otras mujeres del pueblo, conectándose más profundamente con sus raíces y sanadores ancestrales. Pero la noche no había terminado, y la tormenta que había sentido al principio crecía de forma tangible. Lo que antes parecía ser una simple inquietud, ahora era un rugido estridente. Cuando un rayo iluminó el oscuro horizonte, reveló la figura de un hombre aproximándose a la cabaña. Teresa sintió cómo su corazón se aceleraba. Quizás no solo se enfrentaba a sus miedos internos, sino que esta noche también significaba confrontar algo externo, quizás una adversidad mayor que la que había imaginado. Claro que aceptar la ayuda de Elena era solo el inicio de su viaje, pero ¿sería capaz de enfrentar lo que venía? El tiempo apremiaba, y las decisiones empezaban a acumularse. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para proteger a los que amaba?
La respuesta pendía en el aire, tan fragorosa como la tormenta en el exterior. El silencio de la cabaña se rompió por el crujido de la puerta al abrirse. Un hombre se asomó en el umbral. Su figura se dibujaba sombría contra el fondo convulso de la tormenta. Teresa contuvo el aliento mientras su mente comenzaba a calcular alternativas, sopesando cada opción, entre el verdadero peligro que podía representar y su deseo de proteger a Miguel. «Soy Alberto», dijo con voz firme, pero la preocupación se notó en sus ojos. Se acercó a Teresa, buscando respuestas que ella aún no tenía. Su presencia la descolocó, pues conocía la historia compartida de su comunidad y su conexión con las creencias que ahora cuestionaba. «¿Has venido a advertirme?», preguntó, tratando de reunir la serenidad que había cultivado con Elena. En su interior, la incertidumbre era un eco constante que ahogaba el nuevo sentido de propósito que había comenzado a construir. Alberto, visiblemente inquieto, movió la cabeza en un gesto que reflejaba más confusión que claridad. «No sé cómo abordar esto, Teresa», respondió. «He oído cosas. Los murmullos acerca de lo que planeas hacer por Miguel están creciendo. No todos entienden ese camino. Hay quienes piensan que te arriesgas a lo desconocido». La advertencia se deslizó entre los dos, como una sombra que se extendía más allá de las paredes de la cabaña. Frustrada, Teresa rechazó la idea de que la opinión del pueblo pudiera influir en sus decisiones. La lucha por su hijo era una verdad irrefutable. Sin embargo, las palabras de Alberto resonaban como un tambor, advirtiendo sobre el peligro de sus ideales. «Lo sé», respondió, su voz temblando con fuerza y sinceridad. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo rendirme. Miguel necesita algo más que medicina convencional». La mirada de Alberto se suavizó por un momento. En su interior, quizás también luchaba contra la corriente de sus creencias, sintiendo el peso de la duda sobre las elecciones que la vida les había impuesto. «No se trata solo de ti, Miguel. Las consecuencias alcanzan a todos. Y las críticas son lo de menos, pero ¿y si algo sale mal? No quiero verte sufrir». El temor en sus ojos era palpable, y Teresa sintió que su batalla personal se encontraba no solo con el rechazo, sino también con un dilema entre su propio ser y el de su comunidad. Tomando una profunda respiración, Teresa supo que no podía dejarse arrastrar por la aventura risueña de su corazón. El fuego de su deseo de ayudar a su hijo se estaba transformando en una ardiente llama que necesitaba control. «Si el pueblo se vuelve en contra mía, entonces que así sea», murmuró con más firmeza de la que sentía en su interior. «Pero no puedo ser la madre que se queda callada mientras su hijo lucha por su vida. No sé cómo resultará mi camino, pero esta noche he decidido que debo seguir adelante. Debo aprender. Debo conectar mis raíces». Alberto intentó tomar su mano, no como un gesto de apoyo, sino como un intento de reconectar a la mujer que había hecho del cuidado de su hijo su prioridad. Pero en ese momento, ella no se sentía capaz de seguir sus pasos. Debía caminar sola en esta travesía llena de incertidumbres. «Si decides hacerlo, yo estaré aquí», prometió él, aunque la sensación de impotencia flotaba en el aire. Ambos eran cautivados por el fervor del momento, en el que lo desconocido les ofrecía la posibilidad de redescubrir no solo su fortaleza, sino también sus limitaciones. Después de despedir a Alberto, Teresa decidió que debía actuar de inmediato. Si iba a enseñar sobre las hierbas y su poder, no podía hacerlo sola. Había mujeres en el pueblo que podrían convertirse en sus aliadas, no solo en el camino de la sanación, sino también en la aceptación de sus decisiones. Con esa estrategia en mente, su corazón latía más rápido, sintiendo que algo en ella estaba en plena transformación. Mientras se preparaba para la nueva jornada, otro trueno retumbó en la distancia, como un recordatorio de que la tormenta aún no había pasado. En su mente, una pregunta inquietante la acorralaba. ¿Estaba lista para afrontar las repercusiones de su elección? ¿Podría ser su propio camino, su nuevo rol como sanadora,
la respuesta que buscaba en medio del caos. A medida que las sombras envolvían su entorno, y su determinación se partía entre la necesidad de proteger a Miguel y su deseo de ser aceptada por la comunidad, la pregunta resonaba más fuerte que el trueno. ¿Qué sacrificios le correspondería a ella enfrentar por la vida de su hijo y su crecimiento individual? La decisión estaba cerca, pero aún se sentía lejana. El amanecer llegó con un silencio tenso, el tipo de calma que se siente antes de una tormenta. Aunque el temporal había pasado, Teresa se desperezó en su cabaña, el aire fresco de la mañana filtrándose a través de las rendijas. La resolución ardía en su pecho mientras se preparaba mentalmente para el día que se avecinaba. Miguel aún dormía, ajeno a la batalla que se libraba en el alma de su madre, y esa imagen reforzaba su determinación. Bajo la luz tenue y dorada, comenzó a organizar las hierbas que había recolectado. Cada una de ellas, con su propio aroma y textura, representaba una historia de sanación y conexión con la tierra. El conocimiento adquirido de Elena le otorgaba un nuevo sentido de propósito. Pero la responsabilidad que sentía era abrumadora. No solo estaba desafiando las normas de la medicina convencional, sino también la percepción que su comunidad tenía de ella. Su corazón se oprimía cada vez que pensaba en el juicio potencial, en las miradas reprobatorias que podría encontrar. Su primera tarea del día era acercarse a Laura, una mujer con conocimientos ancestrales sobre las plantas medicinales, que podría ser una aliada esencial en su búsqueda. Teresa caminó hasta la casa de Laura, una cabaña más grande que la suya, rodeada de un pequeño jardín. El trayecto, aunque corto, le pareció interminable. La ansiedad burbujeaba en su interior, cuestionando si realmente estaba lista para abrirse y compartir sus intenciones. Al llegar, Teresa respiró hondo antes de golpear la puerta. La voz de Laura resonó desde adentro, invitándola a entrar. La calidez del hogar contrastaba con el frío que le llenaba los huesos. A medida que se sentaban a conversar, los primeros minutos fueron llenos de charlas triviales, como si ambas intentaran evitar el elefante en la habitación. Finalmente, Teresa se armó de valor y expuso su deseo de aprender sobre el uso de hierbas para ayudar a Miguel. Laura la escuchó en silencio, para luego ofrecerle una mirada que contenía una mezcla de comprensión y juicio. «Tienes que ser consciente de que esto no es un juego, Teresa», dijo Laura, su voz suave pero firme. «Lo que estás haciendo puede traer consecuencias más allá de lo que imaginas. Necesitas saber cuáles son las hierbas que pueden ayudar y cuáles son solo ilusiones». Teresa sintió que cada palabra de Laura era un recordatorio de la desconfianza que podría enfrentar. Sin embargo, no iba a ser disuadida. «Lo entiendo», respondió tratando de proyectar seguridad. «Pero tengo que intentarlo. Miguel necesita algo más, y estoy dispuesta a aprender». Laura la observó detenidamente, como si calibrara su determinación. Finalmente, asintió, aceptando la resolución de Teresa. Juntas, comenzaron a cuestionarse las propiedades de las hierbas dispuestas sobre la mesa. Las horas transcurrieron en un torbellino de conocimiento. Cada planta que Laura describía resonaba profundamente en el ser de Teresa y la impulsaba a una mayor búsqueda. El nivel de conexión que sentía con cada una de las hierbas la empoderaba, haciéndola sentir más allá de una madre desesperada. Se convertía en una protectora, en una guerrera de la sanación. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el estudio, también comenzó a darse cuenta del costo emocional que eso implicaba. La idea de desafiar a su comunidad pesaba sobre sus hombros. Las habladurías, la posibilidad de que se convirtiera en un blanco de la resistencia popular, representaban una carga constante. Empezaron a surgir preguntas en su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar su propia transformación? Terminada la jornada de aprendizaje, Teresa dejó la casa de Laura con un océano de dudas en su mente, sus pasos resonando en el suelo, sembrando el incierto futuro ante ella. Mientras las sombras se alargaban y el día daba lugar a la noche,
Una sensación de inquietud tiró de su corazón. Las decisiones que tomaría pronto podrían significar la diferencia entre la vida de su hijo y su aceptación en el corazón de la comunidad. Al mirar al horizonte, Teresa sintió que había cruzado el umbral de un destino que llevaba tiempo gestándose, pero que finalmente estaba al alcance. La tormenta podría haber pasado, pero una nueva se estaba formando. Podría mantener firme su propósito y aprender lo que necesitaba para salvar a Miguel, sin sacrificar su integridad personal y el lugar que una vez ocupó en su hogar. La respuesta a esa cuestión se encontraba más cerca de lo que pensaba, pero la travesía apenas comenzaba. El día siguiente, amaneció con un brillo diferente. La luz del sol iluminaba su cabaña, como si el universo quisiera recordarle a Teresa que su decisión de seguir adelante era un acto de valentía, no de desesperación. Con la mente centrada en la enseñanza de Laura, se sentía impulsada a profundizar más en el conocimiento de las plantas que podría utilizar para el bienestar de su hijo. Sin embargo, el remolino de inseguridades todavía la atormentaba. Cada hoja que tocaba le susurraba promesas de sanación, pero también le recordaba la lucha moral que la consumía. En ese instante, lo que debería ser una búsqueda de sanación se tornaba en un campo de batalla interno. ¿Qué pasaría si las hierbas que elegía no funcionaban? ¿Y si en lugar de salvar a Miguel, lo ponía en mayor peligro? La posibilidad de fallar ante el niño que tanto amaba pesaba enormemente sobre sus hombros. Diseñó un plan para los siguientes días. Iba a visitar a Laura con más frecuencia, tomar notas detalladas sobre cada planta y sus usos tradicionales. Pero incluso mientras trazaba su estrategia, no pudo evitar preguntarse si la comunidad la vería como una hereje. La imagen de Miguel recuperando la vitalidad contrastaba fuertemente con la posibilidad de que su madre fuera rechazada. La mañana pasó entre el estudio fervoroso de las hierbas y el pensamiento crítico de lo que estaba dispuesta a sacrificar. Decidió que necesitaba hablar con Elena, la anciana que había sido su mentora en la medicina convencional. Aunque sus enfoques eran opuestos, podría ofrecerle una perspectiva valiosa y mostrarle que no estaba sola en esta travesía. Cuando llegó a la casa de Elena, la inquietud la llenó de nuevo. Sabía que la búsqueda del conocimiento conllevaba abrirse a una audiencia crítica, pero su propósito crecía dentro de ella, empujándola hacia adelante. Al entrar, se encontró con una cálida sonrisa, aunque los ojos de Elena exigían más que palabras triviales. «Teresa, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, su tono casi maternal. Con cada palabra que pronunció, Teresa pudo sentir la tensión acumulándose en su pecho. Explicó su interés por las plantas medicinales, la conexión que había encontrado con Laura, y los métodos que había empezado a explorar. Elena, aunque inicialmente sorprendida, escuchó con atención y luego le ofreció un consejo inesperado. «No debes olvidar que lo que estás haciendo es una elección arriesgada. Las plantas pueden curar, pero también pueden desviar a una persona de la verdad médica», dijo Elena, su voz resonando con autoridad. La verdad caló hondo en Teresa, quien sabía que enfrentaría no solo la incomprensión, sino también la pérdida de respeto que podría surgir. Pero incluso en medio de su aprehensión, las visiones de Miguel, sano y feliz, la llenaron de una energía nueva. Sabía que no podía rendirse. Cuando se despidieron, sintió que, por primera vez, había comenzado a construir un puente entre dos realidades. La medicina convencional y la medicina ancestral podrían coexistir en su vida, y el poder de ambas podía unirse en su viaje por salvar a su hijo. Al caminar de regreso a su cabaña, una sensación de determinación renovada brotó en su interior. No solo iba a aprender a usar las hierbas de manera efectiva, sino que también empezaría a compartir su conocimiento con otros. Una comunidad de sanación personal y colectiva. Mientras lo pensaba, Teresa sintió que cada paso la acercaba a la cultivación de una identidad propia, más fuerte y consciente. Pero, a medida que avanzaba, un flash de duda volvió a surgir.
estaba preparada para las críticas que podría enfrentar de aquellos que habían puesto su fe en la medicina convencional. ¿Y cómo lidiaría con las palabras hirientes que inevitablemente vendrían en su búsqueda por el bienestar de su hijo? Con esos pensamientos girando en su mente, Teresa comprendió que su verdadera prueba apenas comenzaba. Ya no solo se trataba de las hierbas o de Miguel, se trataba de ella, de su identidad, sus decisiones y del camino del que estaba dispuesta a hacerse responsable. Así, frente a su cabaña, sintió que un nuevo desafío se alzaba ante ella. Tendría que prepararse para enfrentarse no solo a su comunidad, sino a la parte de sí misma que temía lo desconocido. La siguiente semana prometía tensiones. Las decisiones que tomaría pronto definirían no solo su camino personal y profesional, sino también el destino de su familia. Sería un viaje hacia lo desconocido y hacia ella misma. Y así, con ese dilema retumbando en su pecho, se preparó para lo que vendría. Sería este el momento en que finalmente confrontaría sus miedos más profundos y lucharía por quien realmente era. La próxima semana se presentó con un aire denso, como si la presión de sus decisiones se manifestara en el clima. Teresa se sentó frente a su mesa, papeles esparcidos, sus notas y bocetos de plantas llenos de descripciones y propiedades curativas. Miraba las páginas con fervor, pero el eco de la charla con Elena resonaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para desafiar su pasado, su entrenamiento formal, y explorar un camino que la alejaba de todo lo que había conocido? Cada palabra que había escrito la acercaba a la respuesta, pero también desenterraba un caos interno. En algunos momentos, las dudas la atravesaban como un arroyo oscuro, amenazando con ahogarla. Sabía que dejaría de ser vista como la madre conformista que había estado dispuesta a seguir las sendas marcadas por la comunidad. Un cambio radical no solo era emocionante, también era aterrador. Devota a su hijo y a la posibilidad de curación, Teresa decidió visitar a Laura otra vez. Cada encuentro con la anciana traía consigo una chispa de esperanza, un destello de conocimiento antiguo. En cada discusión, se sentía más fuerte, pero también más vulnerable. La voz de su maestro, Elena, un eco constante que la desafiaba a reflexionar sobre sus elecciones. Las plantas pueden curar, pero también pueden desviar a una persona de la verdad médica, repetía en su mente. Esa mañana, la espera no se sentía como el paso del tiempo, sino como una condena. Cuando finalmente llegó a la casa de Laura, el aroma fresco de las hierbas llenaba el aire, una invitación al aprendizaje. Laura la recibió con una sonrisa amplia, un faro en su propio viaje. ¿Lista para adentrarte un poco más en este mundo?, preguntó Laura. Teresa asintió, pero la incertidumbre estaba dibujada en su rostro. Pasaron horas entre explicaciones e intercambios de experiencias. Laura compartió historias sobre sus primeros fracasos y las críticas que había enfrentado al escuchar a su intuición, más que a su entorno. Las palabras resonaban en Teresa, encendiendo en ella la llamarada de la determinación, pero también la ansiedad de la confrontación. Una tarde, mientras estudiaban una planta particular, Laura le dijo: «Recuerda, Teresa, el poder de las hierbas solo puede florecer si sabes en lo profundo de tu ser que lo que haces es correcto. La convicción es la clave». Regresó a la cabaña con una mezcla de emoción y miedo. Sentía que estaba empezando a construir una nueva identidad que desafiaba no solo las expectativas de los demás, sino las de ella misma. ¿Podía realmente armonizar la sabiduría de la medicina convencional con las prácticas antiguas que ahora comenzaba a comprender? Sin embargo, con cada reflexión, la angustia la visitaba en forma de imágenes de la comunidad. Estaba consciente de que el próximo paso sería exponerse ante ellos, mostrarles sus hallazgos. El temor a las reacciones variaba entre lo que imaginaba como críticas y lo que deseaba que fueran admiraciones. Esa noche, mientras se sentaba en su cama, las tensiones crecían en su mente. Las sombras de la duda emergieron de nuevo. Su papel de madre y su compromiso con su propio crecimiento personal estaban en conflicto.
Era posible que al buscar alternativas para sanar a Miguel, tradujera su amor en un posible acto de traición. Su corazón latía rápido, cada palpitar resonando con la importancia de sus decisiones. La verdad llegaba hacia ella, densa y vibrante. No solo se trataba de Miguel, sino de la mujer que estaba comenzando a ser. Teresa se dio cuenta de que lo que temía no era solo la respuesta de la comunidad, sino el temor a su propio fracaso. La confrontación interna era, en consecuencia, un indicativo de su evolución. Avanzando hacia el espejo, Teresa se miró con firmeza. En su reflejo no solo había una madre preocupada, sino una mujer en plena metamorfosis, dispuesta a desafiar las normas y abrazar su propio viaje de sanación. Aquello que había empezado como un susurro, se transformaba en un grito indeclinable, de autoafirmación. Al cerrar los ojos, imaginó el momento de su revelación ante la comunidad. Cada mirada, cada palabra, cada juicio. Sabía que el tiempo se acercaba y que necesitaría toda su fortaleza para enfrentar lo que venía. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría su convicción ser suficiente para cambiar no solo su vida, sino también la percepción de su entorno? Con esos retos ya cueciendo en su interior, se sintió en la antesala de una nueva batalla. ¿Sería capaz de dejar atrás su miedo y abrazar plenamente su camino? ¿O se dejaría consumir por las dudas que siempre la habían acompañado? La mañana se dibujó con un resplandor tenue, casi como un presagio. Teresa despertó con la determinación de encarar un nuevo día, aunque la incertidumbre aún pesara en sus hombros. Se levantó, se miró de nuevo en el espejo, y se recordó a sí misma que cada cambio físico también reflejaba un cambio interior. La mujer en el espejo empezaba a ser menos un eco de su pasado, y más un símbolo del futuro que deseaba construir. Decidió tomar un camino diferente. En lugar de concentrarse solo en las plantas y sus propiedades, también se propuso investigar sobre las historias de sanación que acompañaban a cada una. Comprender mejor el contexto de las hierbas podría, de alguna manera, hacerla más sólida en su postura ante los demás. Si lograba comprender las creencias antiguas y su relación con la medicina moderna, podría enfrentar la inevitable confrontación con mayor claridad. Se dirigió a la pequeña biblioteca de su hogar. Allí, rodeada de libros polvorientos que alguna vez fueron parte de su formación académica, buscó textos que exploraban la medicina holística y la botánica. Se sintió como una arqueóloga excavando en las capas de su propio conocimiento. Al abrir un libro y sumergirse en sus páginas, comenzó a esbozar una nueva narrativa. La intersección entre el conocimiento convencional y el antiguo. Mientras pasaban las horas, el tiempo se desvanecía. Los conceptos nuevos que emergían en su mente comenzaron a transformar su percepción. Se sintió como una artista que mezclaba colores para crear una nueva obra maestra. A medida que avanzaba, una combinación de miedo y emoción se instalaba en su pecho, impulsándola. Esa tarde, decidió volver a visitar a Laura. Este sería un nuevo encuentro, donde no solo recibiría sabiduría, sino donde también compartiría sus descubrimientos. Teresa tenía la sensación de que esto no solo era un diálogo, era un acto de autoafirmación. La idea de presentarse con información y experiencias propias la llenaba de valentía. Cuando llegó, la calidez de Laura era reconfortante. La anciana la recibió con una mirada que trascendía la edad, como si pudiera ver más allá de las capas de dudas que Teresa aún llevaba consigo. Las horas transcurrieron entre risas y profundas reflexiones. Cuando finalmente Teresa mencionó sus hallazgos, la reacción de Laura fue de sorpresa y entusiasmo. ¿Ves, Teresa?, le dijo Laura. La sabiduría fluye cuando comienzas a unir las piezas. No solo hablas de curación, hablas de conexión. Ese momento revelador encendió algo en Teresa. Era evidente que no estaba sola en su camino, que había un respaldo no solo en la sabiduría de Laura, sino también en su propia capacidad de traer a la vida lo que había aprendido. Sin embargo, la próxima batalla era inevitable.
y no podía ignorar la sombra de su comunidad. Días pasaron, cada uno cargado de interacciones cotidianas que se sentían como pruebas. Cada vez que alguien tocaba el tema de la salud de Miguel y las opciones disponibles, un nudo se formaba en su estómago. La ansiedad se mezclaba con la resolución. Sabía que no podía evadir el momento de su revelación. La voz firme de Laura resonaba en su mente. La convicción es la clave. Con cada paso hacia su objetivo, Teresa empezó a explorar no solo su identidad delante de los demás, sino la administración de sus emociones. Tuvo que enfrentarse a sus propios juicios, entender que sus decisiones no necesariamente necesitarían validación, sino un entendimiento profundo de su propósito. Una noche, mientras miraba la luna llena desde su ventana, sintió que un cambio era inminente. Estaba lista para dar el paso que había estado postergando. Emociones contradictorias la atravesaban. Parecía un trance entre la vieja Teresa y la nueva, aquella que finalmente se atrevería a hablar. El nudo de incertidumbre se convirtió en algo más fuerte. Un llamado claro a enfrentar la verdad, no solo con la comunidad, sino con ella misma. Permitirse ser vista, ser escuchada, significaba aceptar tanto la posibilidad de la crítica como la de la aceptación. Cuando finalmente decidió que sería el momento de hacer su revelación, un impulso de determinación la recorrió. El desafío no solo era hablar ante los demás, era la lucha interna por aceptar completamente quién estaba destinada a ser. Mientras se preparaba mentalmente, una pregunta retumbaba en su interior. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar para ser auténtica? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y Teresa sabía que no podía desviar su camino. Pero en la penumbra de sus pensamientos, una inquietante reflexión comenzó a gestarse. ¿Estarían sus descubrimientos lo suficientemente arraigados como para resistir el choque de la realidad? El día llegó con un sol radiante, como si el universo aprobara la trascendencia de su decisión. Teresa se preparó con minuciosa dedicación. Llevaba en su mente las enseñanzas de Laura y Elena, las historias antiguas que ahora resonaban en su interior. El panorama de su comunidad se extendía ante ella, lleno de miradas conocidas, pero también de juicios inciertos. No obstante, sabía que había cruzado un puente fundamental en su proceso de crecimiento. Se dirigió hacia la plaza del pueblo, el corazón latiendo con fuerza. Las voces de los vecinos se mezclaban en un murmullo inquieto, y el ruido de la vida cotidiana hacía eco en su mente. Al llegar, un nudo de tensión se formó en su estómago, pero también una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Cuando alzó la voz, sintió que el aire a su alrededor se detenía. «Queridos amigos y familiares», comenzó, la claridad en su tono resonando con confianza. Las miradas se volvieron hacia ella, curiosas y cautelosas. «Hoy quiero compartirles un camino que he estado explorando para ayudar a mi hijo, Miguel, en su lucha contra la enfermedad». El silencio se volvió palpable. Teresa continuó, describiendo el papel vital que las hierbas y la sabiduría ancestral podían desempeñar en la sanación, no solo para Miguel, sino para todos en su comunidad. Había preparatorio en sus palabras, una voluntad de conectar lo antiguo con lo moderno. No se trata de desacreditar la medicina, sino de complementarla, de encontrar un balance entre lo que hemos heredado y lo que podemos aprender. A medida que hablaba, una energía nueva comenzó a fluir a su alrededor. Sentía que su voz se fortalecía con cada palabra sinceramente expresada. Reflejó sus propios miedos y sus esperanzas, destacando el valor del conocimiento y la búsqueda del bienestar integral. Los rostros de su comunidad comenzaron a cambiar sutilmente. Algunos mostraban dudas, mientras que otros comenzaban a abrir sus corazones a la posibilidad de esta nueva perspectiva. Sin embargo, no estaba exenta de críticas. Un par de voces de la multitud interrumpieron sus pensamientos. «Eso no puede ser lo correcto. ¿Por qué arriesgarse así?» Pero ante la adversidad, Teresa se mantuvo firme.
Entiendo su preocupación, pero les pido que reflexionen sobre nuestra historia. Siempre hemos sido un pueblo fuerte, que lucha por lo que ama. Estoy decidida a ayudar a mi hijo y aprender a ser su sanadora, como lo hicieron nuestras ancestras. Las palabras de Teresa penetraron en la conciencia colectiva. Un murmullo comenzó a levantarse. Algunas mujeres del pueblo emotivamente se agruparon a su lado, sintiendo la energía que emanaba de su resolución. Su valentía resonaba con las historias de guerreras que habían combatido adversidades, abriendo un camino que resonaba con el eco de lo ancestral. Un hombre se acercó y, con una mirada de comprensión en sus ojos, dijo: «Tal vez haya algo que aprender de este camino que propones». La comunidad comenzaba a abrirse. El cambio que Teresa había deseado estaba en marcha. En su interior, sintió una liberación. Cada juicio se transformaba en un puente hacia el entendimiento. El diálogo floreció, y la plaza se inyectó de vida. Comenzaron a surgir preguntas, historias y experiencias compartidas. La conversación pasó de un chais de incredulidad a un espacio de exploración conjunta. Aquel momento se convertía en un hito en la vida de Teresa, no solo como madre, sino como mujer en transformación completa. Su papel era ahora un pilar en la construcción de un futuro diferente. Finalmente, sintió que había logrado lo que se proponía. La súplica que había sentido en su corazón, ese deseo de no ser solo la madre arqueada por la pérdida, sino la sanadora que se levantaba con fuerza, había encontrado su voz y resonancia en el alma colectiva de su comunidad. Al regresar a casa, con el corazón pleno de satisfacción, encontró a Miguel despierto, mirando con curiosidad por la ventana. Su pequeño rostro sonrojado era el reflejo de su esperanza. En ese momento, Teresa se sintió completa. Había alcanzado el equilibrio entre ser madre y ser ella misma. Ya no solo llevaba la carga de un sacrificio, sino la libertad de una elección consciente. Mirando a su hijo a los ojos, pudo sentir la esencia de lo que significaba ser mujer apache, guerrera y madre, todo entrelazado en esa conexión. Había conquistado su miedo, había dejado huella en su comunidad, y a la par, un nuevo camino se abría para ella y Miguel, lleno de posibilidades y energía renovada. Con cada paso, doña Teresa se había transformado. Y aunque el camino seguiría presentando desafíos, anhelaba cada paso con la confianza recién descubierta. Había encontrado su propósito y su lugar en el mundo. La historia de su viaje ya no era un eco de dolor, sino un canto de esperanza. Les invito a todos, si quieren ser parte de más momentos impactantes como este, necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más. Para dar ese me gusta que alimenta al algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final poderoso. Y no olviden compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal lo entienden.